la locura de la cruz. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, tú conoces la inspiración de este mensaje y te pido, Señor, que tú uses mis palabras y que las lleves como clavos, como espinas, como una lanza atravesando el espíritu de mis hermanos, y que ellos comprendan lo que tú sufriste por nosotros, la locura de la cruz. Gracias, Padre. La enseñanza que Jesús un día nos dio, quizás tú la hayas escuchado muchas veces, sea que tú la escuches hoy por primera ocasión o ya la hayas escuchado en muchas ocasiones, sea el momento en el que estés, sea que estés en un momento muy difícil en tu carne, muy difícil con tu familia, el mensaje que hoy te voy a compartir tiene el poder de sacarte de ese lugar de agobio, tiene el poder de sacarte de ese lugar de tormento. En la Biblia, en los 4 evangelios, hay muchas historias, pero solamente 4 historias se repiten. ¿Y esto por qué? Porque el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas fueron escritos en paralelo. Pero el evangelio de Juan fue escrito 30 años después de que hubieran escrito este mensaje. Por eso Juan, él no quería repetir ningún tipo de enseñanza que hubieran dicho los apóstoles anteriormente. Pero yo encuentro 4 historias que se repiten en los 4 evangelios. Y son el bautismo de Jesús, la alimentación de los 5,000, la pasión de Cristo y la entrada triunfal. Pero en estos 4 evangelios también hay 3 porciones que Jesús predijo. Jesús predijo que lo iba a negar Pedro, y en los 4 evangelios aparece. También aparece la traición de Judas, pero la más sobresaliente fue que en los 4 evangelios está predicha la cruz del Calvario. Pero en esos 4 evangelios solamente hay una enseñanza. Y esa enseñanza es la que hoy va a cambiar tu vida. Si tú hoy comienzas a observar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu corazón, juntamente con la película que vas a estar viendo, este mensaje tiene el poder de cambiar tu vida, tu trayectoria, tu familia, en el lugar en donde tú estés. Y es lo que dice en el libro de Juan, capítulo 12, verso 25. El que me ama, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esta enseñanza tiene el poder de que cada vez que tú leas lo que hoy te voy a compartir, lo que dice el apóstol Juan, tiene poder de hablarte, no importando el momento. Cuando tú y yo venimos a la cruz, no solamente encontraremos al hombre que es digno de adorar, al hombre que es digno de exaltar, sino también encontraremos al ejemplo de vida a seguir. Pero también encontraremos al único que es libertador de toda opresión, al único que es libertador de toda especie de cárcel. La cruz es el punto de equilibrio de todo hombre y toda mujer que decide seguir a Jesucristo. La cruz es el centro de toda doctrina, de toda enseñanza. La cruz, todo aquello que es excesivo, todo aquello que se sale de lo correcto, tiene que volver a la cruz, porque si tú mismo lo percibes que es muy exagerado, es porque el centro de esa enseñanza no es la cruz misma. La cruz es el punto más seguro para estar de todo hombre, de toda mujer
Si acabes de hoy conocer a Jesús o lleves muchos años, todo aquello que tú no puedas filtrar por la cruz, no lo tomes, no lo practiques, porque la cruz es la manifestación más gloriosa de Dios, mostrando que Él tiene un amor sin límites. Dios no tiene un amor pequeño, su amor es sin límites, su entrega es sin límites, pero también su victoria es sin límites. La cruz nos muestra que todo hombre se descarrió. La cruz nos muestra que cada uno de los que estamos en este lugar eran dignos de una muerte como la que tú estarás viendo. Pero el Padre, en su infinito, en su eterno, en su glorioso amor, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no tiene límites. El amor que Jesucristo nos muestra en la cruz del Calvario es la manifestación de la más grande compasión, de la más grande misericordia. La cruz tiene un poder tan grande de atracción, porque la cruz nos muestra que Dios murió. La cruz no es una doctrina que hubieran podido inventar. La cruz es la máxima idea escandalosa que existe, porque esta doctrina no es inventada por hombre, esta doctrina viene del cielo. Es decir, que no hay ninguna religión que pudiera gozarse en que el líder de esa religión muriera. Nosotros no nos gozamos en una religión, nosotros nos gozamos porque a través de la cruz del Calvario Dios abrió un camino de vida, un camino extraordinario de transformación para el hombre, para que el hombre fuera salvado, para que el hombre tuviera una comunión continua, para que el hombre no se perdiera. La cruz tiene el poder de cambiar tu vida. La cruz representa nuestro emblema de la fe. La cruz no es el emblema de una religión. La cruz de Cristo es la máxima manifestación de amor, porque la cruz es tu escudo y mi escudo de armas. La sangre derramada en la cruz del Calvario es nuestro estandarte de victoria. Las llagas manifestadas son el grito de victoria que yo puedo tener al poder mirar a un Dios crucificado que ha estado lacerado para darme salvación y sanidad. La cruz me muestra que nadie me amó como Jesús. La cruz, la vergüenza que vemos en la cruz, no es otra cosa más que mi propia gloria, porque al momento de ver lo vergonzosa que es la cruz, la desnudez de mi Señor, puedo comprender que Él fue avergonzado para que yo no fuera ni avergonzado ni destruido. Por eso, nunca te avergüences de la cruz, sino más bien en todo momento habla de la cruz. Porque en esa cruz tú puedes obtener vida eterna. Con la gente con la que tú hables, háblale de los clavos, háblale de la corona de espinas, háblale de las llagas de Jesús, háblale del sufrimiento, háblale del horror, pero también háblale de la gloria. A todos tus amigos, a tus colaboradores, a tu familia, háblales, porque la cruz es la máxima manifestación del amor invaluable, incalculable, inentendible de Dios por el hombre.
La cruz, la sangre de la cruz, el horror de la cruz, el sufrimiento de la cruz revela la mayor manifestación espiritual que un hombre puede vivir. No es liberar a un endemoniado, ni sanar a un enfermo. La cruz es la máxima obra espiritual. Es la primera obra espiritual a la que un hombre puede accesar. Por ese mismo hecho, Jesús declaró en la Escritura: si yo fuere levantado, yo atraeré a todos hacia mí. La cruz tiene atracción por sí misma a la humanidad. La cruz no necesita que tú la defiendas. Muchas personas piensan que Jesús se entregó por tonto, pero la cruz me muestra que es más tonto aquel que no comprende el amor maravilloso que fue manifestado en la cruz del Calvario. La cruz atrae a una sola persona. Toda cultura, todo idioma, todo género los atrae a Jesucristo. Cuando tú miras la cruz, no puedes negar que esa cruz puede dominar tu vida. No puedes negar que cuando tú estás desenfocado espiritualmente, al momento de ver la cruz, es como si Jesús mismo te dijera: yo te estoy sustituyendo. La cruz del Calvario representa la máxima sustitución que alguien pudo hacer por ti. Cuando tú ves la cruz, no puedes ignorar la desnudez, no puedes ignorar la queja, no puedes ignorar las heridas. Yo no sé cuánto fue el sufrimiento de Jesús, pero yo tampoco puedo ignorar el fuego del corazón de amor que había en él. Yo no puedo negar la llama perfecta, profunda, más alta en su corazón, el llevar la cruz hasta el Calvario. Tampoco puedes negar la extravagancia de esa obra. Nadie puede imitarla. Nadie puede llevar la carga. La cruz es el espectáculo más glorioso, donde el pecado, donde la muerte, donde la enfermedad, donde el Hades, donde Satanás fue destruido. La cruz del Calvario destruyó a tu enemigo. Pero tengo una pregunta. Mírame un momento. ¿Qué harás con un Dios lleno de llagas, ensangrentado, con clavos en sus manos, con clavos en sus pies, con una corona de espinas, con una lanza atravesando su cuerpo? ¿Qué harás? ¿Qué harás ante Dios? Porque Jesús no era un simple hombre. La Escritura en el libro de Romanos nos explica que Jesús vino del linaje de Abraham. En su carne era tan natural como tú y yo, pero fue concebido de Dios, hecho Dios. ¿Qué haces ante Dios crucificado? La doctrina de la cruz nadie la puede imitar. Por eso, nunca menosprecies la cruz. Tú no puedes pasar por alto la obra de la cruz. Yo tengo otra pregunta. Hoy, ¿qué vas a decidir? ¿La cruz será la obra que ha mantenido engañado a todo el mundo generación tras generación? ¿O será la obra más impresionante, más indescriptible, más gloriosa, por la cual es digno morir
uno mismo. ¿Cuál será tu respuesta este día? Porque tú eres el que decide. Porque como espectador solamente ves los golpes. Pero cuando estás ante su presencia solo puedes temblar a causa de su amor. Porque Jesús murió. Murió por ti. La cruz cambia todo. Porque la cruz rasga tus entrañas. La cruz es como un tsunami que barre todo a su camino, porque es un torrente violento de amor. Es como un fuego consumidor, porque la cruz nos muestra que Jesús lo entregó todo. Pero ¿y tú? ¿Lo entregarás todo hoy? ¿Te derretirás ante la obra de amor gloriosa? Porque cuando ese río de amor te atrapa, tiene el poder de tomarte de donde tú estés y levantarte al lugar más alto para que puedas abrazar a Abba Padre. Porque ese amor es el único que puede provocar en ti que voluntariamente quieras morir a ti mismo, tomar tu cruz, negarte a ti y seguirlo a Él. La cruz de Cristo es el por qué yo celebro la Pascua. Porque me libró de las plagas, pasó por alto mi ignorancia. Y ahí, en esa cruz, Jesús mismo te está diciendo: te amo. Quiero que observes. En la Biblia tú no vas a encontrar a Jesús diciendo por la calle: te amo, te amo. Ese no era el estilo de Jesús. El estilo de Jesús fue caminar en las calles de Jerusalén ensangrentado, llevando una cruz sobre sus hombros, diciendo sin palabras: de tal manera te amo que entrego mi vida por ti. Esa es la verdadera cruz. Porque con ojos de fuego ardientes te está diciendo: yo llevo el castigo, yo llevo la maldición, yo llevo tu enfermedad, yo llevo tu trauma. Esa es la cruz de Jesús. Por ese mismo hecho, tú y yo no tenemos que andar diciendo a todos: yo amo a Jesús. No, con nuestros hechos tenemos que manifestar que amamos a Jesús. Nuestro testimonio es mayor, como ese testimonio que estás viendo. ¿Hay alguno aquí dispuesto a seguir a Jesús? Cada vez que yo voy a la cruz y quiero decirle a Jesús que lo amo, Él se adelanta y me muestra sus manos, y me muestra sus llagas, y me muestra su corona de espinas, y me dice: yo te amo más profundo. Yo te amo más de lo que tú puedes entender, hijo. Porque yo lo amo, porque Él me amó primero. Cada vez que voy a la cruz, Él me dice: ¿miras mi sangre? Hasta ese límite yo te amo. Ese es amor y no palabras al aire. Yo lo negué, yo lo escupí, yo lo pisoteé, yo puse clavos en sus manos, clavos en sus pies, le coloqué esa corona, me burlé de Él, lo golpeé, atravesé su costado con una lanza. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Cambió mi vida. Me dio un anillo, me dio un vestido nuevo,
me dio toda la herencia de la familia, colocó un calzado nuevo en mis pies. Y no solo eso, me dio un corazón que lo sabe amar ahora. Yo pregunto, ¿qué tipo de amor es ese? ¿Qué tipo de amor es ese? Yo creo que es un amor por el cual es digno perderlo todo. Yo creo que es un amor el cual es digno de que yo entregue mi vida, de que yo entregue mis pertenencias, de que yo entregue mi último aliento, y aún así menospreciaría esa obra. La cruz de Jesús es la máxima expresión de amor. Un día comprendí que el cuerpo humano fue creado para la crucifixión. Y yo me imagino cuando Jesús creó el cuerpo humano, me imagino al Padre y al Hijo platicando, y Jesús colocando muchas terminaciones nerviosas en la mano. Y el Padre se detuvo a verlo y le dijo: hijo, esas manos un día van a ser traspasadas. Estás colocando muchas terminaciones nerviosas. Al igual en los pies, hijo. Un día los clavos los van a atravesar. Y yo veo a Jesús diciéndole: sí, Abba, pero yo quiero sentir hasta lo más profundo de mi ser, hasta lo más interno, la agonía de ellos, el dolor que ellos llevan, las angustias. Yo lo quiero sentir porque cada uno de ellos merece que yo muera por ellos. Ese es mi Jesús. No sé cuál es el tuyo. Jesús murió por mí. Jesús se entregó por mí. En esta tierra no hay nadie que haya padecido tanto sufrimiento como Él. La cruz representa el sufrimiento más cruel, más tormentoso que cualquier persona haya vivido. No importa, mira, también no me malentiendas. No importa qué tan hundido estés en el pecado. La cruz de Cristo va más profundo. Y de lo más profundo te toma por abajo y te lleva a lo más alto y te exalta hasta la posición donde está el Padre, para que el Padre te abrace y te diga: yo te amo. Esa es la cruz. Esa es la cruz de Jesús. Cada vez que tú miras la cruz, quiero que veas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y nadie vaya al infierno. La cruz era tan exigente, tan importante, tan gloriosa, que las tres personas de la Trinidad trabajaron ahí. El Padre vertiendo la copa de la ira sobre su Hijo amado para que la bebiera, y la bebiera hasta los asientos. El Hijo llevando sobre sí mismo la carga por el pecado, bebiendo la ira del Padre, bebiéndolo toda hasta los asientos. Pero el Espíritu Santo aún padeció más. El Espíritu Santo padeció todo el Calvario, padeció el silencio, padeció las lágrimas, padeció el dolor. En el libro de Hebreos capítulo 9 verso 14 dice que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es decir, que Jesús solamente por medio de la ayuda del Espíritu Santo se pudo entregar. Por eso Jesús mismo lo llama el ayudador.
¿Qué fue lo que hizo durante la crucifixión? El padre mirando al hijo con amor, no podía descargar toda su ira. Su hijo no tenía pecado. Yo me imagino que el padre pensó en su corazón: ¿cómo voy a descargar toda mi ira por el pecado sobre mi hijo amado? Y el Espíritu Santo vino y le tomó la mano y le dijo: míralos, ellos valen la pena, ellos te van a amar, ellos se van a entregar, ellos van a dejar su maldad. Vale la pena que entregues todo sobre tu hijo amado, la ira del pecado. Pero Jesús, mientras que llevaba el gran peso de la cruz sobre su espalda, llegó el momento en el que ya no podía. Y pensó para dentro de sí: ¿cómo podré beber toda la ira del Padre? Y el Espíritu Santo se acercó y le dijo: yo te ayudo, yo te fortalezco, porque por aquellos que vas a morir, un día van a entregar también hasta su último aliento para honrarte, para adorarte, y verás que valió la pena, Jesús. Durante la crucifixión, el Espíritu Santo le dijo a Jesús: tú puedes beber la copa de la ira hasta los asientos. Por eso cada vez que miremos la cruz, tú tienes que ver al Padre trabajando, al Hijo haciendo la obra y al Espíritu Santo ayudando. La obra de la cruz es tan relevante, tan importante, tan gloriosa, que la Trinidad trabajó al unísono. Pero si explicáramos un poco más acerca de la obra de la cruz, podríamos encontrar que la cruz tiene un lado llamado la expiación o sustitución. Es decir, que en la cruz Jesús te sustituyó. Y quiero decirte que tú eras Barrabás. En la cruz del Calvario, muchos querían a Barrabás y no a Jesús. Y Jesús se entregó. Barrabás era un insurgente, un violador, un asesino. Y tú y yo éramos Barrabás. Porque aun cuando no hayas violado físicamente, con tus pensamientos lo has hecho. Barrabás era ese hombre lleno de pecado que también se deleitaba en la destrucción de los demás con palabras. Y fue Jesús quien sustituyó a Barrabás. Él sufrió para que ninguno de nosotros sufriera. Él tomó nuestros pecados y los llevó sobre sí mismo, y pagó la debida ira de la paga del pecado. Y llevó todo el castigo para que tú no fueras castigado. De acuerdo a la palabra, Él tomó tus enfermedades para que tú no vivieras en enfermedad. Él cargó tus dolores. Él cargó el castigo de la paz. Es decir, que en la cruz Él te sustituyó totalmente para que tuvieras una vida diferente. Pero también la cruz tiene un lado diferente. La cruz tiene un lado con el cual tú y yo nos tenemos que identificar. La parte de la obra de la cruz a la cual yo le he puesto el lado identificatorio es la que nos muestra el camino que Jesús te traza a ti para que tú lo avances. Es el camino que te pone delante de ti para que dejes tu vieja naturaleza y eches mano de la obra. Pero ¿sabes algo?
cuando comenzamos a hablar de este lado, del camino que tenemos que trazar, muchos no lo aceptan. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los beneficios de la cruz, la parte sustitutiva a todos nos gusta porque viene el beneficio, viene la bendición, viene la gloria. Pero cuando comenzamos a hablar del punto en el cual nos tenemos que identificar tú y yo con la cruz, en ese momento muchos ya no quieren, muchos se niegan a participar de ello. Cuando comienzan a ver que seguir a Jesús tiene un precio alto. Y te digo algo, no bajes la mirada. Mira lo que hicieron por ti, mira lo que Jesús hizo por ti, que no se te olvide. No te sientas mal, porque ese era el precio que tú tenías que llevar. Que tú no estés recibiendo todos los beneficios de la cruz no significa que no los haya desatado en la cruz del Calvario. Por eso en la Escritura Pablo mismo con lágrimas se expresa diciendo que la cruz tiene enemigos y que esos enemigos no comprendían cuál era el motivo, pero se estaban volviendo enemigos del lado más maravilloso, del amor más glorioso que podía vivir el hombre. Se estaban volviendo enemigos de la única herramienta que podría destruir el pecado que había en ellos. ¿Ves la cruz de manera diferente ahora? Pero ahora quiero hablarte de otro hombre, David. El mayor honor que tuvo David no fue que él fue el rey de Jerusalén, no fue que escribió muchos salmos o que peleó las guerras del Señor. El mayor honor que tuvo David fue que él fue citado 3 veces antes de la agonía de morir de Jesús. Tengan respeto, que nadie se mueve. Sea respetuoso al Señor. Quiero que observes, cuando Él está en la última etapa, Él pronuncia 3 frases. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él tuvo que seleccionar las palabras más idóneas, más impresionantes, para poder expresar exactamente lo que había en el corazón. Imagínate cuánto honor tuvo David, pero también cuál fue la vida que llevó David para poder expresar lo que un día Jesús citaría. Ahora comprendo por qué David no entendía lo cuán dura que era su vida. Pero así muchos de nosotros no hemos comprendido por qué nuestra vida es tan conflictiva, por qué nuestra vida es tan dura. Y hoy te quiero decir la respuesta, porque en medio del sufrimiento, en medio de la agonía, fue donde Jesús y David se hicieron uno. En esa gran agonía se encuentra el paralelo del Hijo de Dios y David. Al igual tú, en medio del gran sufrimiento, puedes encontrarte con el Hijo de Dios en la obra perfecta de la cruz. Quiero que observes, la cruz no está exigiendo tu amor. La cruz no te está exigiendo con mandato que lo ames. En la cruz, Jesús se ha ganado tu amor. En la cruz, Jesús se ha ganado lo más profundo de tu ser interior. Pero hay algo más impresionante. Antes de que Jesús llegara al Calvario, Él llegó a una colina.
la colina llamada Getsemaní. Muchos estudiosos dicen que desde ese Getsemaní Él vivió la muerte. Desde que Él estaba sudando gotas de sangre, Él estaba sintiendo desde ahí la profunda agonía de la muerte. Pero fue en el Getsemaní donde te propuso matrimonio. Y hoy, con una lanza atravesándole el costado, te está proponiendo matrimonio. ¿Tú lo aceptarás? Porque mi Jesús entregó todo por ti. Y la pregunta es, ¿aceptarás casarte con el Hijo de Dios? Porque Él ya lo entregó todo. ¿Tú estarás dispuesto a entregarlo todo? Pero hay algo que llama mi atención. Jesús no creo que esté dispuesto a casarse con una esposa inmadura, que en su luna de miel, en vez de comenzar a hablar de cosas gloriosas, saque sus muñecas para entretenerse, o que comience a hablar sin sentido. Yo pienso que Jesús está esperando una esposa que verdaderamente se identifique con Él. Una esposa que esté a la estatura del amor de Jesús. Una esposa que esté dispuesta a compartir las mieles de la madurez de Jesús. Que valore lo que Él valora. Que entienda la obra de la cruz como Él la entendió. Que viva la obra de la cruz como Él la vivió. No que cuando Jesús comience a hablar de la cruz, le diga, mejor hablemos de algo más dulce. Mejor hablemos de algo no violento. Y que termine diciéndole la novia, es que no me pude conectar con la obra de la cruz. Jesús quiere casarse con una mujer, con una esposa que pueda hablar con Él cuando Él bebió la copa de la ira. Y que la esposa se puede identificar comprendiendo que esa copa de ira ella la tenía que beber hasta sus asientos, pero Jesús la bebió por ella. Jesús se entregó por ella y que ella lo comprenda en profundidad. Pero también cuando Jesús le comience a hablar a la esposa de la voluntad del Padre, la esposa puede identificarse totalmente con esa obra. Y cuando la esposa entre en amores con Él y al momento de acariciar sus cicatrices, Jesús pueda comprender que también la esposa lleva las marcas de la cruz. Las marcas de su sufrimiento, las marcas de su agonía, porque esas cicatrices en el cuerpo de Jesucristo marcan la unión perfecta entre el hombre y su Salvador. No hay otra obra más gloriosa que la de la cruz del Calvario. Pero sabes, ningún ángel pudiera recibir la honra de recibir este beneficio de la cruz, porque la cruz es un alto honor para Él, porque un ángel no puede ser crucificado, un ángel no puede ser resucitado, solamente tú puedes ser crucificado y puedes ser tú resucitado. ¿Sabes algo? ¿Quieres conocer qué es lo que hay dentro de una persona? Cuélgalo en una cruz. Atraviesa su costado con una lanza. Colócale una corona de espinas. Porque ahí encontrarás que no hay apariencias, que no hay maquillajes, sino solamente saldrá la realidad. ¿Quieres saber cuánto vale el amor? Atraviesa esa persona con clavos en las manos, con clavos en los pies,
Cuando los soldados romanos crucificaron a Jesús, salió lo que había dentro de él. Y ahora me estoy refiriendo a las 7 frases que Jesús en la cruz declaró. Y lo primero que brotó de Jesús fue perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo segundo que salió en la cruz del Calvario fue una promesa. Él le dijo al ladrón que estaba justo al lado de él, al lado de la cruz, en una misma manera de morir, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo tercero que brotó fue compasión. Él le dijo a su madre: madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. En el momento de mayor agonía, Jesús mostraba su mayor compasión. Pero lo cuarto que brotó fue lealtad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En lo más profundo del sufrimiento, Jesús sabía que su Padre seguía siendo Dios. Él no lo sentía ya, porque la carga del pecado había sido sobre de él y el pecado lo había separado totalmente, pero él sabía que el Padre no lo abandonaría, y por eso clamaba a él, declarándole la mayor lealtad que él tenía. La lealtad manifestada en la cruz del Calvario es el grito más alto que he escuchado en toda la tierra. Tú no puedes decirle a alguien: te soy leal, hasta que haya clavos en tus manos, clavos en tus pies, tu cuerpo todo lacerado. No puedes manifestar lealtad hasta que llegues a la profunda agonía, como la que llevó aquel hombre que fue crucificado en la cruz. Pero lo quinto que brotó fue un anhelo. Tengo sed. Pero él no tenía sed de agua. Él tenía sed de su Abba Padre. Él tenía sed porque no sentía la presencia. Lo sexto que brotó fue confianza en que él había terminado su obra. Por eso él declaró en la cruz del Calvario: consumado es. Alguna vez tú y yo le diremos al Señor: he cumplido lo que me enviaste a hacer. Pero Jesús en la cruz lo declaró abiertamente diciendo: consumado es. Y lo séptimo que brotó fue bendición, fue rendición. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que cuando los soldados romanos atormentaron a Jesús, sacaron lo que realmente había en él, y no se escuchó groserías, no se escuchó maldiciones, no se escuchó tormento, sino se escuchó perdón, promesa, compasión, lealtad, anhelo, confianza, rendición. Y esas son el tipo de cosas que yo quiero que se manifiesten en mi vida cuando yo sea probado en mi fe o cuando sea traspasado. Eso es lo que tenemos que manifestar como hijos de Dios. Pero ahora mira la cruz desde otro punto. El centurión. El centurión era un hombre profesional. Había visto miles de crucifixiones, una tras otra, tras otra. Pero cuando el centurión vio, cuando atravesaron a Jesús, lo que brotó de su interior, el centurión, sin conocer, él dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. El centurión
Nunca había escuchado palabras como las que escuchó de Jesús. En medio de la agonía, en medio del tormento, no había escuchado frase similar. Quiero que observes esto. Cuando los clavos atravesaron las manos de Jesús, en ese momento justo declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Obsérvalo, Pilato no sabía lo que estaba haciendo. Los soldados romanos no sabían lo que estaban haciendo. Los judíos no sabían lo que estaban haciendo. Pero tampoco ninguno de los enemigos de la cruz sabían lo que estaban haciendo. Tampoco los amigos de Jesús. Y quiero que observes José de Arimatea, cuando él se acerca a Pilato y le pide que le diera permiso para poder bajar el cuerpo de la cruz. Él no sabía lo que estaba haciendo. Cuando él quitó los clavos de las manos, cuando quitó los clavos de los pies y cayó ese cuerpo aún caliente en su espalda, él no sabía que esa sangre acababa de limpiar el pecado y la culpa del mundo. Él no sabía que la sangre de aquel que estaba llevando en su espalda acababa de vencer a la muerte, al Hades, a la enfermedad y a todo espíritu demoníaco. Él no lo sabía. Simón de Cirene, aquel que viste que estaba cargando la cruz, él no sabía que en esa misma cruz su maldad sería llevada. Es decir, solo tenía el entendimiento de que él estaba cargando algo muy pesado y que por eso su frente goteaba en sudor. Pero él no sabía que la cruz de Jesucristo sería el pararrayos de la ira del Padre. Él no sabía que en esa cruz todo el peso del pecado del mundo sería cargado. María de Betania, otra amiga de Jesús, cuando ella trajo el perfume para comenzar a ungir a Jesús, ella no sabía que una semana después crucificarían al Maestro y que su sepultura iba a tener que ser tan rápida, tan apresurada, que no habría tiempo de ungüentos, no habría tiempo de perfumes, no había tiempo para preparar el cuerpo para la sepultura. Pero ¿sabes algo? Tú tampoco sabes qué es lo que sucede cuando vienes a la cruz del Calvario. Porque cada vez que está en tus labios el nombre de Jesús, y cada vez que tú le dices al Padre, lávame en la sangre de Jesucristo, en ese momento, justo en ese momento, cuando tú se lo pides, ahí el Dios no creado, el Dios que creó lo visible y lo no visible, coloca su mirada en ti. Porque está comenzando a ver que tú pones tu fe en esa cruz, en el Hijo de Dios, en aquel que envió a morir por ti. En ese momento Él fija su mirada en ti, porque para el Padre no hay nada más valioso que la cruz de Jesucristo. Obsérvala bien. La cruz de Jesucristo es lo más valioso, porque Abba Padre, cada vez que tú le pides, lávame en la sangre de Jesús, Él revive lo que hace más de 2000 años sucedió en esa cruz. Él no ha olvidado cada segundo del horror del Calvario. Y para ti que estás dormido, espero y no te toque ir al infierno y desde ahí ver a la cruz. Porque Cristo
no viene por una iglesia dormida. Él viene por una iglesia que lo ame. El Padre no ha olvidado ni un solo instante del horror del Calvario. Cuando tú vienes a la cruz, la sangre del Calvario no solamente limpia tu maldad, limpia tu pecado, sino que en ese momento yo veo al Padre abriendo los almacenes de los cielos, los almacenes de su corazón, desatando plenitud de gracia, perdón por pecados, abundancia de misericordia, riquezas de salvación, un maravilloso amor con el cual te atrae para que tu vida sea transformada. ¿Sabes por qué? Porque tú decidiste poner tu mirada en la cruz del Calvario. Por eso a partir de ahora, cada persona, cada predicador, cada adorador tiene que centrar su mensaje en la cruz del Calvario. Tiene que centrar toda su vida en la obra de la cruz, porque es la máxima manifestación de lealtad que hizo Jesús para con el Padre. La cruz es sinónimo de lealtad. Cada vez que tú mires la cruz, puedes observar a Jesús siendo leal, el hombre más leal que hay en el universo. ¿Por qué? Porque cuando cuando tú pasas por tiempos de dificultad y solo hay una sola persona que te ayuda, jamás lo vas a olvidar. Cuando tú pasas por momentos de dificultad, de crítica y solamente una persona te apoya, no lo vas a olvidar, porque reconoces que hay lealtad. Y cuando Jesús en el Calvario, haciendo la obra, estando solo, Él manifestó la mayor lealtad, jurando en su corazón que nunca dejaría al Padre. Y cuando el Padre volteó a ver a Jesús en esa obra, Él dijo: yo nunca me voy a olvidar de lo que hiciste, tu obra de lealtad por mí. Por eso la Escritura nos muestra que el Padre le dio el más alto honor a Jesucristo, lo levantó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla sea doblada y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cuando tú pones tu lealtad en la cruz de Cristo, el Padre voltea a mirarte y te dice: nunca me olvidaré de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cuando tú estás colocando tu lealtad en la obra de la cruz, es porque te encuentras que todo el mundo está en tu contra. La carne está en tu contra, el pecado está en tu contra, las circunstancias están en tu contra, tu familia está en tu contra, pero en medio de esa batalla tú estás decidiendo colocar tu corazón, tu amor en la obra de Jesucristo. Por eso ahí es cuando el Padre declara: nunca me olvidaré de ti, sino que te levantaré en el día postrero. Yo, como persona, he jurado lealtad a la obra de la cruz. He jurado lealtad a mi Cristo. He jurado lealtad al único que tiene la capacidad de levantarme. Pero yo te pregunto, ¿tú has jurado lo mismo al Señor? Porque una sola cosa yo sé: que cada vez que yo no puedo orar, cada vez que me siento defraudado, cada vez que me siento alejado, tan solo volteo a ver la cruz y todo cambia. Cada vez que tú no puedas orar, cada vez que tú no puedas levantar tus manos, cada vez que no sientas la presencia de Dios, acércate a la cruz. Porque sabes algo,
Satanás sigue haciendo contigo lo que hizo con Eva. Satanás engañó a Eva diciéndole que el Padre le había retenido bendición, cuando le dijo que de ese árbol no comería. Satanás le hizo pensar a Eva que el Padre le estaba reteniendo eso a ella. Pero algo que a ti te ha hecho producir en tu pensamiento es que el Padre te ha retenido tu sanidad, que el Padre te ha retenido cierta bendición en tus finanzas, que el Padre te ha retenido cierta felicidad. Pero cuando yo veo la cruz, yo solamente veo a un Dios con clavos en sus manos, con clavos en sus pies, lacerado de todo el cuerpo, sin retenerme nada. Yo te pregunto a ti, ¿qué harás delante de un Dios crucificado? Porque yo en este momento comienzo a ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo diciéndote a ti: te entrego mi fortaleza, te entrego mi sabiduría, te entrego mi amor, te entrego mi paz, te entrego mi cuerpo, te entrego hasta la última gota de mi sangre, te entrego mi último aliento. Y es ahí donde yo no puedo ver a un Dios que me retenga algo, sino cuando yo caigo de rodillas, le digo: Señor mío, Dios mío, yo soy tuyo y tú eres mío. Y hoy te pregunto, ¿tú qué harás ante un Dios crucificado? Hoy es el día que tú tienes que saber que el centro de la Pascua es Él. La obra de la cruz. Yo quiero pedirte, ahí en tu lugar, si tú sabes que Jesús, que tú tienes cuentas pendientes por resolver con Jesús, hoy me levantes tu mano bien en alto ahí. Que tú sabes que tienes cosas que no le has confesado, que tú sabes que reconoces en tu corazón que irremediablemente has pecado contra Él.